Décadas después, en una inmersión rutinaria frente a la costa de Nueva Jersey, apareció algo que no debía estar ahí: el esqueleto de un submarino alemán a más de 70 metros de profundidad. No tenía nombre visible, no estaba en ningún mapa, y según los archivos no podía ser. Aún así, estaba ahí. Y lo más raro, nadie lo había reclamado. John Chatterton y Richie Kohler decidieron averiguar qué era. Lo que empezó como una curiosidad de fin de semana terminó convirtiéndose en una obsesión que les costó años, dinero, amigos y vidas. ¿Qué encontraron ahí abajo? ¿Y por qué nadie lo había contado? El pescador y el mapa del abismo. Brielle, Nueva Jersey, septiembre de 1991. Todo cambió para Bill Nagel el día que un pescador se sentó a su lado en un bar en mal estado y le comentó que había visto algo extraño en el fondo del Atlántico. Aunque no debía hacerlo, el hombre le prometió que le entregaría las coordenadas. Acordaron verse al día siguiente en el Muelle Viejo, el que conducía hasta el Seeker, el barco de Nagel, una lancha que él mismo había construido para buscar restos que nadie más buscaba. Pero el pescador no llegó a la cita. Nagle caminaba de un lado a otro por las tablas del muelle, evitando los puntos que crujían como si fueran a romperse. Había pasado gran parte de su vida en el mar y sabía cuándo algo estaba por pasar. Lo sentía antes de una tormenta o de una falla en el motor. Esa vez era por ese papel que el pescador iba a entregarle con la ubicación de algo oculto bajo el agua. Miró hacia la entrada del muelle. No aparecía nadie. El viento salado movía los barcos y le arrojaba gotas frías en la cara. Cuando la neblina se despejó un poco, vio al pescador. Caminaba con un papel arrugado en la mano. Su expresión era incómoda. También era hombre de mar y notaba que algo se avecinaba. En esos días de septiembre, con el calor terminando, Brielle mostraba su vida real. Era un pueblo pequeño en la costa de Nueva Jersey, poblado por capitanes, pescadores, comerciantes y jóvenes que sabían arreglar redes. También estaban los que no habían logrado nada, los que seguían soñando con el océano, los que alguna vez fueron alguien. Cuando los turistas se iban, quedaba la realidad: seguir en el agua o quedarse sin trabajo. El Seeker destacaba entre los barcos del muelle, y no por su tamaño. Aunque medía unos 20 metros, llamaba la atención por su apariencia: madera desgastada, hélices marcadas, golpes que contaban historias. Ese barco lo había construido Nagel con un objetivo: llevar buzos a los naufragios más extremos del Atlántico. Nagle tenía 40 años, era delgado, con la piel curtida por el sol. Había sido vendedor de herramientas con éxito. Pero cualquiera que lo viera en ese momento, con una camiseta vieja, sandalias gastadas y una botella de whisky al lado, no imaginaría que alguna vez fue respetado. Pero lo fue. Con poco más de 20 años, ya era conocido entre los que se metían en barcos sumergidos. Era raro que alguien tan joven destacara en ese mundo. Por entonces, explorar esos sitios era tarea para buzos con mucha experiencia. Había muchos restos ignorados durante años. Aunque la humanidad ya había llegado a la Luna, el fondo del Atlántico seguía siendo un misterio. Para Nagle era imposible ignorarlo. Hacía falta tener mucho coraje para hacer lo que él hacía. En los años 70 y 80, el equipo de buceo era básico, similar al que inventó Cousteau en los 40. Con un tanque y un regulador apenas se podía respirar. Incluso a 40 metros, la profundidad estándar. Cualquier fallo podía ser fatal. Nagle y otros bajaban más allá de los 60 metros. Se arriesgaban cada vez. El mar no perdonaba errores, y el cuerpo tampoco. Muchos murieron intentando alcanzar esos pecios. Aunque el equipo funcionara bien y el cuerpo aguantara, había demasiadas formas de no regresar. Además, ese tipo de buceo era algo nuevo. No existía una tradición ni una comunidad con décadas de experiencia. No se aprendía en cursos ni leyendo. Se aprendía en el fondo, donde el cuerpo humano no está hecho para estar. Si algo salía mal, y pasaba seguido, Nagle era el primero en enfrentarlo. Y si lograba regresar, era el único que podía contarlo. Por eso lo buscaban las revistas. Él no se detenía, seguía bajando. Después de los 60 metros llegaba a zonas donde ni los investigadores sabían que había. Sitios donde probablemente nadie había estado desde el hundimiento. Cuando entraba en un barco a esa profundidad, muchas veces era el primero en hacerlo. El primero en abrir puertas selladas, el primero en ver los restos que quedaron atrapados.
Eso también significaba que no había señales, nadie había marcado estructuras inestables, nadie había escrito «no tocar», todo debía descubrirlo por sí solo. Los que se dedican a este tipo de buceo lo saben. Una cosa es moverse en la oscuridad total dentro de un laberinto de hierros, sabiendo que si se toca el fondo se levanta sedimento y no se ve nada. Otra muy distinta es hacerlo sin saber si alguien antes lo intentó, y logró salir. En sus mejores años, el fondo del Atlántico era como el viejo oeste. No había normas, un solo error podía dejar a cualquiera ahí para siempre. La primera inmersión en lo desconocido. El Seeker llevaba ya 20 minutos mar adentro cuando la costa de Jersey desapareció por completo bajo el cielo oscuro. Solo quedaban encendidas las luces de navegación, una blanca en el mástil, una roja a babor y una verde a estribor. Era la única señal de que 14 personas se habían lanzado a una misión que no sabían cómo iba a terminar. Nagel y Chatterton estaban en la cabina, usando el piloto automático. Quedaban unas 6 horas para llegar al punto exacto. Abajo, en el salón, los buzos empezaban a acomodarse. Se quitaban la ropa y se metían en los catres de espuma pegados a las paredes, cada uno con su manta o saco, sin atreverse a tocar los cojines originales, ya pasados por demasiadas salidas, sudor y sal. Mientras arriba los dos al mando seguían con el rumbo, abajo todo quedaba en silencio. La mayoría ya se conocía de expediciones anteriores. Sabían que esa noche era otra apuesta. Seguir coordenadas misteriosas esperando que esta vez sí hubiera algo real bajo el agua. Ya habían encontrado chatarra antes, piedras sin valor o estructuras sin sentido. Pero esta vez lo sentían distinto. El mar estaba en calma. Al amanecer los instrumentos marcaron que estaban a menos de 1 kilómetro del sitio marcado. Nagle apagó el piloto automático, bajó la velocidad del motor y fijó la vista en el sonar. En la pantalla una silueta apareció. No era grande, pero estaba ahí. Nagel le avisó que había algo en el punto, y Chatterton confirmó que era así. El sonar mostraba que sobresalía unos 10 metros del fondo. Nada impresionante, pero tampoco descartable. Chatterton, que podía bajar hasta 70 metros sin problema, preparó el plan con Nagel. 2 de los buzos lanzarían el ancla. Chatterton bajaría primero, solo para revisar. Si veía algo que valiera la pena y no estaba demasiado profundo, ataría la cuerda. Si era solo basura o estaba a más de 80 metros, soltaría la garra y subiría. Así lo harían siempre. Si no servía, no bajaban. La tripulación se reunió en la cubierta, esperando la orden. Nagle salió de la cabina, se apoyó en la barandilla y explicó el plan con claridad. Indicó que lo que había abajo estaba entre 65 y 70 metros, que no era una inmersión simple y que Chatterton bajaría primero. Si no valía la pena, nadie más bajaría, pero si encontraba algo útil, seguirían. Hasta que él no diera la señal, todos debían mantenerse fuera del agua. Chatterton fue a buscar su equipo. Nagel maniobraba el ancla. Cuando quedó enganchada, apagó los motores. El Seeker ya estaba unido al fondo por esa línea directa. En la popa, Chatterton ajustaba los últimos detalles del equipo. El resto lo observaba en silencio. Pidió que le dieran 6 minutos. Luego aflojarían la cuerda. Si no encontraba nada, soltaría 2 vasos, lo que significaba que no iba a atar nada y subiría. Pero si lanzaba solo uno, eso indicaba que ya había amarrado la cuerda y debían recogerla. Antes de tirarse, se giró hacia los demás y les recordó que hasta que no terminara la descompresión y estuviera de vuelta, nadie debía bajar. Todos lo entendieron. Se acercó al borde, se puso el regulador, bajó la máscara y miró el reloj. 6 minutos. Nagle también comprobó el suyo. Luego Nagle volvió a la cabina, apagó los sistemas de navegación y guardó los gráficos en un cajón. Le caía bien esa gente, pero no iba a arriesgar sus coordenadas por nadie. Mientras algunos se adelantaban hacia la proa, Chatterton se arrodilló al borde y se dejó caer al agua. En la superficie, nadó hasta la cuerda del ancla, la agarró y soltó aire del chaleco para empezar a bajar. La corriente lo movía sin patrón y la cuerda se doblaba en formas raras. Aún así, se aferró fuerte y desapareció en el agua. Estudiando al enemigo, el submarino nazi en tierra firme. Chatterton entró al U-505, un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial que está en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago. Estaba lleno de válvulas, cables, puertas de acero y mecanismos. Todo parecía un sistema cerrado hecho para mostrar que era posible vivir bajo el agua. El espacio era mínimo.
Algunos pasillos eran tan estrechos que no pasaban 2 personas juntas. Para moverse de una sección a otra, los marineros tenían que arrastrarse por compuertas de metal. Nadie tenía una litera que le quedara completa al cuerpo. Mientras avanzaba, escuchaba el audio de la visita. Explicaba que los marineros dormían por turnos en camas pequeñas. En la sala de torpedos delantera, la más grande del submarino, unos 24 hombres dormían, comían y trabajaban entre papas, latas de comida, salchichas enlatadas y torpedos. Si el mar se agitaba, el submarino se sacudía fuerte, tirando a los hombres de sus camas y haciendo que la olla de la cocina saliera volando. En zonas frías, el techo goteaba condensación que caía directo sobre ellos. La única parte cálida era la sala de motores, donde 2 grandes motores diésel hacían que el lugar pasara los 40 grados. La humedad era constante. Algunos perdieron parte de la audición por el ruido y el monóxido alteraba el sueño y la memoria. Todo lo que cocinaban sabía a gasolina. El aire apenas alcanzaba para respirar. El olor a encierro se acumulaba rápido. Aunque había 2 baños, uno servía como depósito, así que más de 60 hombres compartían uno. Si lo usaban mal, podía entrar agua del mar y provocar una emergencia. Al inicio de la guerra, tiraban la basura al mar, pero al tener que quedarse sumergidos más tiempo para evitar ser detectados, comenzaron a meter los desechos en los tubos de torpedos y los expulsaban desde ahí. Con los días, el olor corporal era peor que el de la basura. No llevaban ropa de recambio. Usaban un solo boxer negro que les duraba semanas. Chatterton pensaba en cómo 60 hombres habían logrado sobrevivir ahí adentro durante meses, mientras realizaban operaciones de guerra. Durante la visita se imaginaba escenarios reales, explosiones, disparos, filtraciones de agua, fallos de equipo. Analizaba por dónde se podía romper el casco o moverse con más facilidad. Volvió al recorrido varias veces, hasta saberse el lugar de memoria. El guía lo notó, pero no dijo nada. En el aeropuerto, Chatterton compró un cuaderno, un bolígrafo y un resaltador rosa. Empezó a hacer esquemas del U-505, marcando los sitios donde podían aparecer placas o piezas útiles para identificarlo. Escribió: placa del fabricante en el periscopio, bronce, puede ser clave. Cuando subió al avión hacia Nueva Jersey, ya tenía claro cómo era un submarino alemán tipo U-boat. La siguiente inmersión estaba programada para el 21 de septiembre de 1991. El grupo era el mismo, salvo una baja y una incorporación. Ron Ostrowski no podía ir por temas personales. Lo reemplazó Dan Crowell, capitán de barco, conocido del Seeker, que no había podido ir en el primer viaje. A medida que se acercaba el día, los buzos se preparaban con más intensidad. Doug Roberts y Kevin Brennan revisaban sus equipos. Kip Cochran, Paul Skibinsky y John Jurga leían todo lo que encontraban sobre submarinos alemanes. Cada uno lo vivía a su manera, sabiendo que no siempre se tiene la oportunidad de encontrar algo único bajo el agua. Steve Feldman, jefe de utilería en CBS, estaba especialmente entusiasmado. Ya había participado en el primer viaje. Se había metido en el buceo una década antes, después de un divorcio repentino. Estaba deprimido, con sobrepeso y fumaba mucho. Sus amigos lo animaron a hacer algo: gimnasio, yoga o buceo. Finalmente probó una clase de buceo. Desde entonces todo cambió. Adelgazó, dejó de fumar, volvió al gimnasio y empezó a entrenar para ser mejor buzo. En los últimos años, cada momento libre lo pasaba bajo el agua. Objetos malditos. Chatterton no dejaba de pensar en el cuchillo de Horenburg ni en las tazas con esvásticas que había sacado del submarino. Leer sobre los nazis o los U-boat era una cosa. Tener esos objetos en las manos era otra. Las tazas pesaban y la esvástica podía sentirse al tacto. Nadie las había tocado desde que ese submarino se fue al fondo. Era como si hubieran cruzado intactas desde el Tercer Reich hasta su casa. Por eso seguían causando incomodidad incluso ahí, en su estante. Desde que recuperaron la vajilla, ya no quedaba nadie en el mundo del buceo que no hubiera escuchado sobre el submarino. Si aún quedaba alguien que no lo sabía, eso cambió rápido. Ahora era tema fijo en cada charla entre buzos del Atlántico Este. Chatterton y Nagel entendían que tanta atención iba a molestar a Vilenda. Era de los que no toleraban quedar fuera del centro. Tal vez todavía no sabía la ubicación exacta, pero ellos pensaban que, con sus conexiones, no tardaría en enterarse. Lo más probable era que pronto apareciera con su barco, el Wahoo, para apropiarse del hallazgo.
En otra época habrían vuelto al lugar sin perder tiempo. Pensaban que, con un par de inmersiones más, iban a poder identificar el submarino. Pero había empezado la temporada de huracanes. En esos meses, las condiciones para bucear cambiaban en cuestión de horas. Con el Seeker anclado, Nagel volvió a prometer que dejaría el alcohol y mejoraría su estado físico para la próxima campaña. Chatterton se volcó por completo a los archivos. Si no podía bajar al pecio, intentaría avanzar desde la superficie. No se limitaba a leer libros. Escribía cartas al Centro Histórico Naval en Washington, donde se guardaban todos los registros de la Marina durante la guerra. Esperaba que algún archivista le enviara información útil, pero las respuestas eran lentas, y cuando llegaban apenas incluían un resumen breve. Si quería avanzar, tenía que encontrar otra forma. En Nueva Jersey, Kohler seguía el mismo camino. Desde su casa en New Providence, pasaba las noches revisando libros sobre submarinos alemanes. Aunque su negocio de vidrios exigía que estuviera activo temprano, se quedaba leyendo hasta la madrugada. Por las mañanas, hojeaba catálogos de editoriales mientras se afeitaba, buscando más material. Completaba cheques con la esperanza de que su esposa no hiciera muchas preguntas. Empezó también a frecuentar un club germano-americano en la Ruta 130, cerca de Burlington, donde se presentó ante varios miembros mayores, con la esperanza de que alguien tuviera alguna información relevante. Durante esa búsqueda, encontró que un antiguo comandante de submarinos llamado Herbert Werner vivía en Estados Unidos. Werner era autor de Iron Coffins, un libro de referencia para quienes estudiaban los U-Boat. Kohler localizó su dirección en Nueva Jersey tras revisar varios registros. Después consiguió un número de teléfono. Se comunicó con Werner y se presentó como buzo. Explicó que, junto a su equipo, habían encontrado un submarino alemán frente a la costa de Nueva Jersey y que necesitaba hacerle una consulta. Werner respondió que todo lo que tenía que contar ya estaba escrito en su libro y que no tenía más información que ofrecer. Cerró la conversación de forma educada pero firme, sin dejar espacio para más preguntas. Kohler se quedó unos segundos en silencio, procesando la respuesta antes de colgar. Mientras tanto, pasaban las semanas desde la recuperación de la vajilla. Ya todos sabían lo más importante. No había ningún registro oficial que ubicara un U-Boat hundido a menos de 100 millas de ese lugar. Chatterton notaba que su intercambio con el archivista de Washington no estaba dando frutos, y tanto él como Nagel empezaban a pensar que Vilenda estaría listo para salir con su tripulación. Fue entonces cuando Chatterton tuvo una idea. Si publicaban la historia, tal vez algún experto o historiador pudiera identificar el submarino. Si la noticia salía de ellos, seguiría claro que el hallazgo era suyo. Incluso si otro descubría el nombre, al menos no podrían decir que Vilenda lo encontró. El riesgo era que alguien más se llevara el mérito de identificarlo, pero Chatterton estaba dispuesto a asumirlo. Chatterton redactó el comunicado esa misma noche. En él afirmaba que el capitán Bill Nagel y su equipo del Seeker, con base en Brielle, Nueva Jersey, habían localizado un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial a unas 40 millas de la costa, cerca de la latitud 40 norte y longitud 73 oeste. Decía que el pecio estaba en posición vertical, en buen estado general, aunque con daños visibles causados, al parecer, por cargas de profundidad. Estaba a unos 230 pies bajo el mar, accesible solo para buzos con experiencia en inmersiones extremas. El hallazgo había ocurrido el día del trabajo, y en una segunda expedición fue Chatterton quien descendió al interior. A pulmón partido. El riesgo de bucear más hondo. La primera salida al submarino ese año quedó programada para el 24 de mayo de 1992. Entre ellos ya lo llamaban Uhu, aunque no fuera el nombre oficial. Creían que muy pronto iban a saber cuál era su verdadera identidad, especialmente Chatterton, que durante los meses en los que no se pudo bucear, no solo siguió con la investigación en Washington, sino que también se metió de lleno en una técnica nueva que parecía de ciencia ficción. Durante muchos años, los buzos habían usado aire comprimido en sus tanques, pero desde hacía un tiempo, algunos más técnicos, especialmente los que se sumergían en zonas tropicales, comenzaron a reemplazarlo por una combinación de oxígeno, helio y nitrógeno conocida como Trimix. No era un invento reciente, ya lo usaban militares y profesionales. Lo que hicieron fue adaptarlo al buceo deportivo. Cuando Chatterton se enteró de lo que podía ofrecer esta mezcla, no lo dudó.
mayor claridad mental, más tiempo útil en el fondo, reducción de las paradas para descompresión, menos riesgo por exceso de oxígeno y sin los efectos de la narcosis por profundidad. Para él, eso podía convertir una inmersión normal en una operación mucho más eficiente, especialmente dentro del submarino hundido, donde cada segundo contaba. Un especialista de Florida anunció un curso en Nueva Jersey y Chatterton y Jurga se inscribieron de inmediato. Kohler, en cambio, decidió no probarlo. Ya había oído hablar del Trimix, pero no le parecía confiable. Consideraba que meterse con ese tipo de gases a 70 metros dentro de un pecio era una locura, porque nadie tenía certeza de cómo afectaba realmente al cuerpo o al cerebro. Pese a esas dudas, Chatterton y Jurga fueron al curso. El instructor, Billy Deans, dueño de una tienda de buceo, cobró $100 por un manual lleno de fotocopias, diagramas y fórmulas. La lógica detrás del Trimix era simple. Al reducir el nitrógeno y sumar helio, se disminuían los efectos negativos del aire común. Los beneficios eran importantes, pero también tenía desventajas. No existía una certificación oficial para eso. El que se animaba lo hacía bajo su propio riesgo. Solo se podía hacer una inmersión al día porque el cuerpo tardaba mucho en liberar el helio. También era necesario usar otro gas, llamado nitrox, para la fase de descompresión, lo cual implicaba cargar aún más equipo. Además, no había dónde comprar Trimix en la región, cada uno debía prepararlo. Y lo más complicado, casi no existían tablas fiables para calcular los tiempos, así que los cálculos eran casi una apuesta. Cuando apareció el cuerpo, seguía con el traje y el equipo puestos. Estaba flotando cerca del sitio del submarino, a unos 8 kilómetros. La cara había sido comida por animales del fondo marino, y solo quedaba una masa seca y oscura donde antes estaba el rostro. Solo tenía 5 dientes, sostenidos por una mandíbula que no estaba unida al resto. La Guardia Costera confirmó que se trataba de Steve Feldman. Llevaba desaparecido desde septiembre. En enero de 1992, Chatterton y Jurga empezaron a preparar sus propias mezclas de gas. Alquilaban botellas de helio y oxígeno en una empresa de suministros industriales y compraron piezas especiales para controlar la presión y medir los volúmenes con precisión. Usaban el garaje de Chatterton como laboratorio. Para evitar cualquier accidente, él abría las válvulas desde afuera, metiendo solo la mano izquierda por la ventana, por si algo explotaba. Según decía, prefería arriesgar esa mano porque era zurdo. Durante semanas trabajaron así, hasta dominar las proporciones. Lograron una mezcla con 17% de oxígeno, 30% de helio y 53% de nitrógeno. Creían que esa fórmula iba a cambiar la manera en que buceaban. Adquirieron tablas diseñadas por un ingeniero aficionado. No había muchos que se atrevieran a calcular con esos gases. Usando esos datos y algo de experiencia, lograron adaptar los tiempos para poder hacer 2 inmersiones al día. También compraron cilindros más grandes. Cuando mejoró el clima, probaron todo en una cantera, practicando el peso ideal, las válvulas y cómo manejar la respiración. En esas aguas tranquilas se sentían alertas y precisos, pero sabían que en mar abierto todo sería distinto, y dentro del submarino aún más difícil. La noche del 23 de mayo, los miembros del equipo se reunieron en el Seeker, se abrazaron, revisaron sus nuevos equipos y compartieron historias del invierno. Todos estaban curiosos sobre el Trimix. Chatterton y Jurga mantenían que creían que iban a salir vivos. Kohler fue de los últimos en llegar. Comparado con el nuevo equipo de Chatterton, el suyo parecía sacado de otra época. En su chaleco llevaba el símbolo del grupo Atlantic Wreck Divers, una calavera con huesos cruzados. Chatterton lo vio desde la cubierta y le gritó que parecía un fósil, a lo que Kohler respondió que quizás sí, pero que al menos él no se estaba jugando la vida con gases experimentales. Poco después llegó Nagel. Desde el cierre de la última temporada no se lo había vuelto a ver. Había prometido cuidarse, dejar el alcohol y entrenar, pero el hombre que apareció no tenía nada que ver con esa imagen. La piel amarilla por la ictericia, el pelo sucio, el cuerpo completamente debilitado. No traía ni siquiera equipo de buceo. El cuchillo fantasma, una pista que no encajaba. Un día después de haber sacado el cuchillo del pecio, Chatterton empezó a investigar a Horenburg. Preparó una carta con todos los detalles del hallazgo y la envió a 4 personas que, según él, podían ayudar a rastrear su identidad y descubrir de qué submarino se trataba.
Uno de los destinatarios era Harry Cooper, presidente de Shark Hunters, con conexiones en el entorno de los U-Boats. Otro era Carl Friedrich Merten, un veterano con quien ya había tenido correspondencia y que sospechaba que el pecio podía ser el U-851, que había sido comandado por un colega suyo. También escribió a Charlie Grutzemacher, responsable del Centro Internacional de Documentación de Submarinos en Alemania, y a Horst Bredow, ex submarinista y fundador del archivo de U-Boats en Cuxhaven-Altenbruch, considerado la fuente más completa sobre el tema. Pensaba que alguno respondería en menos de una semana. Mientras tanto, Kohler seguía revisando los informes de patrullas de los U-Boats que habían operado cerca de América. Para ambos, ya no era solo resolver un misterio. Sentían que una vez identificado el submarino, tendrían que explicarle a las familias por qué sus parientes estaban allí, enterrados en silencio. Si Horenburg tenía esposa, pensaban que debía conocer el destino de su marido y entender por qué nadie lo había reportado durante décadas. Pasaron los días sin respuesta. Luego las semanas. Chatterton pasaba horas junto al teléfono esperando una llamada. Revisaba el buzón con la esperanza de encontrar algún sobre con borde azul, típico del correo aéreo internacional. Al cumplirse un mes sin novedades, volvió a escribir a los 4. Todos respondieron igual, seguían investigando, pero el caso los confundía. 2 meses después, un aficionado con el que Chatterton había hablado antes lo contactó con una novedad. Afirmaba que el cuchillo no servía como pista. Según él, solo había un Orenburg registrado en el servicio de submarinos y no había operado en el Atlántico Occidental. Además, no recordaba en qué unidades había estado. Eso dejó a Chatterton desconcertado. Según fuentes confiables, Martin Horenburg había sido radiotelegrafista en un U-Boat alemán. Los registros señalaban que su única patrulla había sido a bordo del U-869, hundido tras un ataque aliado cerca de África en 1945, a miles de kilómetros del lugar donde apareció el pecio. Toda la tripulación, incluido él, había muerto. Eso confirmaba que, si alguien decía haber hablado con Horenburg, no era cierto. Chatterton decidió cortar todo contacto con ese entusiasta. Aún así, no descartaba que pudiera haber otro Horenburg no registrado. Había oído hablar de un monumento en Alemania que incluye todos los submarinistas muertos en la guerra. Si lograba viajar, podría comprobar por sí mismo si ese nombre estaba allí. También pensaba revisar los archivos de Bredow en persona. Apuntó marzo como fecha ideal para el viaje. Invitó a Jurga y a Kohler. Jurga aceptó, pero Kohler no podía tomarse una semana libre por trabajo. Aún así, valoró la invitación como una muestra de respeto por parte de Chatterton. Kohler le dijo que seguiría investigando desde casa. Antes de viajar a Alemania, Chatterton recibió una llamada inesperada. Un hombre mayor se presentó como Gordon Baeth. Había sido oficial de inteligencia durante la guerra en la unidad de dirigibles, encargado de flotillas de cepelines. Le contó que se había enterado del hallazgo del submarino y quería saber en qué andaba Chatterton. Este le explicó que su vínculo con el Centro Histórico Naval iba lento. Beth se ofreció a presentarlo con los responsables del centro. Dijo tener amistad con ellos y que quizás podrían ayudarle a encontrar información. Aclaró que no quería interferir, solo colaborar. Chatterton no podía creer la oportunidad. Beth había estado en el frente antisubmarino y tenía contactos de alto nivel. Acordaron reunirse en Washington a finales de febrero. Al colgar, Chatterton se preguntó si todavía valía la pena viajar a Alemania. Si alguien tenía la información que buscaba, era el gobierno de Estados Unidos. Y ahora tenía la forma de entrar por la puerta principal. Pocos días después, se subió al auto y manejó durante 4 horas rumbo a Washington, D.C. El enigma del submarino 869, un rompecabezas letal. Después de la muerte de los Rouse, Chatterton y Kohler regresaron a Luhu para recuperar los equipos que habían quedado tras la tragedia. Otros buzos les informaron que Chrissy había sido ingresado en una cámara hiperbárica en el Hospital Jacobi, con una condición grave. La presión en su cuerpo había hecho que la sangre se volviera tan densa como barro. Kohler pasó el camino entero hasta el sitio del naufragio, encendiendo cigarrillo tras cigarrillo, aún negándose a usar Trimix. Mientras tanto, Chatterton aprovechó la claridad del día para registrar en video el estado del compartimento de cocina. Un armario desplomado, repisas fracturadas, todo revuelto.
La cuerda de guía que Chrissy utilizó aún seguía enrollada en un trozo de lona de unos 3 metros que parecía haber intentado sacar. A simple vista, se trataba de restos de una balsa de emergencia. Las instrucciones impresas en alemán no aportaban datos concretos. Fuera del casco, Kohler halló 3 tanques de etapa. En medio de la confusión del accidente, ni padre ni hijo habían logrado recuperarlos. Todos llevaban el apellido Rause, sin distinción de propietario, lo que demostraba que los compartían sin importar a quién pertenecieran. Al volver a tierra, Chatterton y Kohler reanudaron la parte investigativa. Con el plano técnico que habían obtenido del interior del submarino, comenzaron a estudiar a fondo los modelos XC que se habían construido en los astilleros de Schimag, Bremen. Se trataba de 52 submarinos que nunca habían regresado de sus misiones. Decidieron depurar la lista aplicando 2 criterios. El primero, excluir cualquier submarino con sobrevivientes, ya que se presumía que esos pecios ya estaban correctamente identificados. El segundo, eliminar todos los modelos que tuvieran cañón en la cubierta, ya que Liu Hou no mostraba señales de haber llevado uno. Con esos filtros comenzaron a reducir la lista en Washington. De los 52 submarinos, 22 tenían al menos un superviviente. Eso dejaba 30. De esos, 10 poseían cañón. La lista final quedó en 20 posibles unidades. Ambos sabían que en algún punto de esa lista se encontraba el verdadero nombre del submarino hundido. Regresaron a Nueva Jersey y retomaron sus reuniones en el restaurante habitual. Ahí definieron el siguiente paso: consultar los registros de órdenes y movimientos de guerra de la flota de submarinos alemanes. Si alguno de esos 20 fue enviado a zonas fuera del alcance del Atlántico Occidental, debía ser descartado. Poco después, Kohler se comunicó con Chatterton en medio de la noche. Estaba preocupado por el estado emocional de Nagel. Temía que pudiera actuar de forma impulsiva. Chatterton, ya familiarizado con ese tipo de situaciones, respondió con resignación, convencido de que Nagel, si algo hacía, no sería con violencia, sino con exceso de alcohol. Volvieron a Washington a continuar con la revisión de los registros navales. Tras revisar las órdenes de patrulla y las coordenadas, determinaron que 18 de los 20 candidatos habían operado en zonas demasiado alejadas de la costa este estadounidense. Esos también fueron eliminados. Solo 2 unidades quedaban, el U-857 y el U-879. Ambos tenían misiones documentadas en el sector exacto donde se halló el pecio. Ambos habían partido desde Noruega hacia esa región en las mismas fechas en que el U-869 había sido desplegado. Esto explicaba por qué el cuchillo de Horenburg había aparecido allí. Tal vez lo había prestado, perdido o transferido. De cualquier forma encajaba. Buscaron las fuentes históricas más citadas. Ahí se informaba que el U-857 había sido destruido frente a Boston por el USS Gustafson, mientras que el U-879 fue hundido en las cercanías de Carolina del Norte por el USS Buckley y el USS Reuben James. Nada de eso coincidía con la posición de Liu Hou. Frente a esas contradicciones, decidieron revisar los reportes de la Marina sobre ambos hundimientos. Necesitaban verificar si los datos oficiales coincidían con lo que ellos conocían del sitio real. No confiaban completamente en las fuentes secundarias. Como ya era de noche, buscaron alojamiento económico en las afueras. A la mañana siguiente, regresaron al Centro Histórico Naval con la intención de revisar con sus propios ojos los informes originales sobre la destrucción del U-857 y del U-879. Kohler, el niño fascinado por la guerra nazi. Richie Kohler era el tipo ideal para meterse en un submarino alemán hundido sin identificar. En 1968, su familia se mudó a Marine Park, un barrio tranquilo en Brooklyn. Era un lugar donde convivían familias italianas y judías, donde los niños hacían mandados para los vecinos y la gente plantaba higos en los patios. Su padre, Richard, tenía 28 años y dirigía una cristalería. Era muy apegado a sus raíces alemanas. Su madre, Frances, de 27, era siciliana y también estaba orgullosa de su origen. Los dos querían que sus hijos crecieran valorando su identidad, en especial Richie, que tenía 6 años. Pero Richie no era como los demás chicos. Leía sin parar, pero no cuentos. Le interesaban revistas de ciencia, libros sobre guerras y sobre el espacio. Cuando se le acababan, volvía a empezar.
Su madre le pedía que jugara afuera, pero él prefería más libros o revistas técnicas. Leía todo lo que podía entender. Frances le compraba más. Richie se pasaba el día leyendo manuales militares y biografías. Cuando se topó con el programa espacial de la NASA, se obsesionó. Quería ser parte de algo así. Tomaba Tang porque era la bebida de los astronautas y envolvía sus muñecos en papel de aluminio para jugar que estaban en el espacio. Mientras tanto, su padre trabajaba todo el día, pero también se preocupaba por enseñarle cosas prácticas. Le enseñó a usar herramientas, a trabajar con las manos, a arreglar cosas en casa y en el bote. Richie sabía cortar vidrio a los 7 años. Pero cuando se equivocaba, su padre lo corregía con dureza. Richie lo admiraba tanto que cualquier comentario lo afectaba. Frances no estaba de acuerdo con ese trato. Le recordaba a Richard cómo lo había tratado su propio padre, pero él no sabía cómo hacerlo diferente. Con el tiempo, Richie dejó de soñar con ser astronauta y solo quería ganarse la aprobación de su padre. Si le pedía algo, lo hacía. Si había que ser valiente, él se ofrecía. Desde chico no soportaba perder ni quedar segundo. Richie tenía piel aceitunada, ojos color marrón claro y cejas caídas pero muy expresivas. De niño, hasta se le movían las cejas mientras leía. Su padre siempre repetía que los alemanes eran trabajadores, serios y que no se quejaban. Tenía un lema: si quieres más, tienes que ser más. Richie se lo aprendió de memoria. Su padre también le decía que no debía dejar que nadie lo menospreciara por su apellido o por su origen. Richie se lo tomaba en serio. Leía todo sobre historia alemana, sobre la guerra. Sabía que en la tele siempre mostraban a los alemanes como los malos, pero él veía otra parte: la disciplina, la capacidad técnica, la organización. Lo que más le impactó fue cuando su padre le hablaba de Mr. Seagal, un vecino fuerte que había sido parte de un circo en Alemania, antes de escapar del país, cuando Hitler empezó a ganar poder. Ese hombre le contaba historias a Richard sobre la Alemania de antes, la que él admiraba, la de los pueblos tranquilos, de los científicos, de los artesanos que sabían hacer bien su trabajo. Después de conocerlo, Richard entendió qué significaba ser alemán. Richie notaba cómo su padre hablaba de Seagal con respeto. Era su héroe. Y eso hizo que Richie también sintiera que debía conocer esa historia, entender de dónde venía. Empezó a estudiar más sobre la Segunda Guerra y sobre lo que pasó en Alemania. En clase siempre elegía hablar desde el punto de vista alemán, explicando cómo se había vivido desde ese lado. Incluso se lo contaba a sus vecinos. Les explicaba que su apellido venía de la palabra minero en alemán. A medida que investigaba más, se daba cuenta de que él veía las guerras de otro modo. No solo leía los hechos, también se interesaba en lo que sentían los soldados. Pensaba en cosas como qué escribían en cartas desde el frente, qué cosas pequeñas extrañaban de casa, o cómo debía ser recibir una noticia de muerte en casa. Era distinto. Mientras sus amigos se quedaban en los datos, él quería entender la parte humana detrás de todo eso. La última inmersión, el día que todo encajó. A finales de mayo de 1993, cuando el clima empezaba a mejorar en Brielle, los buzos organizaron la primera salida de la temporada hacia el Pecio. El barco Seeker fue reservado como de costumbre. Para entonces, tanto Chatterton como Kohler ya se referían al submarino como el U-857. Lo mencionaban con ese nombre incluso en sus presentaciones frente a otros buzos. Muchos de los presentes no entendían por qué seguían visitando ese sitio tan arriesgado si ya creían saber cuál era. La respuesta era siempre la misma. Sin evidencia física extraída directamente del Pecio, todo lo demás era conjetura. No habían invertido tanto para quedarse a mitad de camino. La inmersión se programó para el 31 de mayo, en el Día de los Caídos. Ambos llegaron por carretera al puerto donde los esperaba el Seeker. Chatterton sentía una calma inusual. Ya había inspeccionado las zonas principales del Pecio, había encontrado elementos relevantes y recopilado suficiente material como para tener una idea clara de su origen. Los expertos más reconocidos del mundo de los U-boats respaldaban su hipótesis. Kohler, por su parte, también experimentaba una transformación. 2 años atrás, su estilo era el de un recolector de objetos, un seguidor del enfoque más rudo del grupo Atlantic Wreck Divers. Pero las cosas habían cambiado. La constancia de Chatterton, su empeño por registrar en vídeo cada rincón, investigar documentos antiguos y rebatir datos mal documentados, le hizo ver el buceo con otros ojos. Para él, ya no era solo recuperar restos del fondo, se sentía parte de una búsqueda histórica.
aunque esa nueva perspectiva no era bien recibida por sus antiguos colegas. Durante los meses en tierra, varios de ellos lo acusaron de haberse alejado del grupo. En encuentros ocasionales le lanzaban comentarios sarcásticos. Algunos mencionaban el episodio de la Andrea Doria con tono de burla. Esos reproches le afectaban, sobre todo viniendo de quienes lo habían ayudado cuando comenzó en pecios profundos. Chatterton se dio cuenta y no dudó en intervenir. Le dejó claro que sus antiguos compañeros seguían repitiendo inmersiones en barcos ya explorados buscando objetos sin valor histórico. Le dijo que si pensara como ellos, no estaría involucrado en la investigación del submarino. Kohler lo aceptaba sin discusión. Reconocía que ya no era el mismo. Incluso, durante el invierno, decidió aprender a usar Trimix. Había visto cómo ese gas había mejorado el rendimiento de otros buzos y también creía que el accidente de los Rouse pudo haberse evitado si hubieran utilizado esa mezcla. Se lo tomó tan en serio que dejó de fumar para optimizar su capacidad bajo el agua. Nagle también apareció en el Seeker. Traía consigo el mismo saco de dormir con dibujos infantiles que usaba desde joven, el mismo con el que había participado en la recuperación de la campana de la Andrea Doria. El ambiente fue tenso. Algunos lo saludaron con frialdad. Cuando el barco zarpó rumbo al pecio, todos se sintieron tranquilos sabiendo que Chatterton y Crowell estarían a cargo de la expedición. Durante la travesía, cada buzo repasó su estrategia. Packer y Gatto, considerados entre los más técnicos del país, habían elegido como objetivo el cuarto de motores diésel. Además de los grandes propulsores, allí se encontraban cuadros de mando, transmisores y otros dispositivos donde quizás apareciera grabado el número del submarino. Ese compartimento había estado bloqueado hasta entonces por ductos de aire colapsados. Su plan era intentar moverlos con ayuda de cuerdas y bolsas elevadoras, a pesar del riesgo que implicaba dentro de un espacio tan estrecho. Si lograban acceder, también tendrían la oportunidad de pasar al cuarto de motores eléctricos, uno de los pocos sectores de Luju que seguía sin explorar. Chatterton tenía un plan distinto. Su intención era regresar a la sección delantera, donde ya había estado: radio, sonar, los camarotes del comandante y de los oficiales. Decidió que no removería nada sin motivo. Su método sería observar sin moverse. Pensaba que sólo así se podía detectar lo importante. Creía que los detalles saldrían a la luz si se quedaba lo suficiente sin alterar el entorno. Kohler compartía ese espíritu, aunque prefería trabajar con las manos. Había encontrado durante el invierno varias imágenes de marinos alemanes que llevaban objetos personales marcados con el número del submarino: encendedores, relojes, gorras. Estaba convencido de que, si había algo así en el pecio, estaría en la zona donde los tripulantes guardaban sus pertenencias. Por eso, pensaba remover con mucho cuidado, evitando siempre las áreas donde pudiera haber restos humanos. Al amanecer, la luz comenzó a bañar la cubierta del Seeker. Como en temporadas anteriores, Chatterton y Kohler se sumergieron juntos. Kohler, esta vez, respiraba su propia mezcla de Trimix. Aquel gas que tanto había rechazado ahora formaba parte de su equipo. A los 30 metros comprobó que su mente seguía clara. A los 60, todo seguía bajo control. Chatterton lo observaba de cerca, atento, mientras descendían hacia el Yuhu. El submarino que se autodestruyó. El misterio del U-869 al descubierto. En enero de 1944, mientras los bombardeos aliados seguían arrasando Berlín, varios centenares de jóvenes alemanes llegaron al astillero de Schimag en Bremen para iniciar su formación en la marina. La mayoría traía apenas una maleta con algo de ropa y algún objeto personal. 50 de ellos fueron asignados a un submarino que en ese momento llevaba el código provisional Dulliwe 1077. Más adelante lo conocerían como U-869. La gran mayoría no tenía experiencia previa en servicio submarino. Muchos habían sido seleccionados por su perfil técnico. La edad media del grupo era de apenas 21 años. 22 de ellos ni siquiera alcanzaban los 20. Uno de los reclutas apenas tenía 17. Esa generación de tripulantes era muy diferente a la de los primeros años de guerra. En 1939, entrar a la fuerza de submarinos requería un nivel de preparación mucho más alto. Entre los pocos con experiencia destacaba Herbert Guszewski, operador de radio de 22 años, con 3 misiones previas en el U-602. Había sido transferido del barco antes de su última salida para reforzar otras unidades. Le costó asumirlo. Sentía que lo habían separado de su hogar.
Poco después, el U-602 partió hacia el Mediterráneo. Nunca regresó. Esa misma noche, mientras se instalaba en Bremen, recibió la visita de otro miembro asignado a su misma embarcación. Era Martin Horenburg, un operador de radio con mayor rango. Intercambiaron saludos y algunas palabras formales. Gushevsky comprendió en silencio que no ocuparía el puesto principal en la sección de comunicaciones. Aún así, aceptó la situación y se preparó para lo que venía. Pocos días después, ambos operadores, junto a otros compañeros, tomaron un tranvía rumbo al astillero para ver el submarino en el que servirían. Al llegar, el ambiente olía a combustible, sal marina y redes de pesca. Cuando preguntaron por su barco, fueron conducidos a un muelle donde lo vieron por primera vez. Era una figura alargada, delgada, con la típica forma cilíndrica. Su color oscuro lo camuflaba en el paisaje gris. Parecía parte del agua, del cielo, de ninguna parte. Mientras los nuevos tripulantes se acomodaban sobre la cubierta, notaron que un hombre alto los observaba en silencio. Tenía el rostro firme y los ojos muy oscuros. Su postura era rígida. Todos entendieron al instante que era su comandante. Se trataba de Helmut Neuerburg, de 26 años. Circulaban rumores sobre él, que había sido piloto de la Luftwaffe antes de pasar a la Marina. Transmitía autoridad sin necesidad de levantar la voz. Los hombres formaron filas de 3, de forma marcial. Neuerburg los miró uno por uno y luego enfocó la mirada al agua. Dio un breve discurso en alemán, sin dramatismo, pero con firmeza. No hubo gestos excesivos ni palabras emotivas, solo mandó izar la bandera del submarino. Cuando estuvo en el mástil, la saludó con el saludo militar tradicional, sin gesto nazi. Declaró de manera escueta que el barco quedaba oficialmente comisionado. Terminada la ceremonia, los tripulantes se retiraron. Gushevsky, al ver la frialdad del acto, pensó que los tiempos habían cambiado. Esa noche, todos se reunieron en una pensión de Bremen para compartir una cena sencilla. Neuerburg se sentó junto a su segundo oficial, Siegfried Brandt, de 21 años, y el jefe de máquinas, Ludwig Kessler, de 30. El menú era arenque con papas cocidas. Nada comparado con las fiestas de incorporación que Gushevsky había presenciado antes, donde había teatro, bebida y celebraciones hasta el amanecer. Esta vez no hubo nada de eso. Sin embargo, su ánimo no era malo. Su hermano Willy había venido a visitarlo y pudieron compartir esa comida que él mismo pagó. Después Willy se despidió y volvió a casa. El 7 de enero de 1945, el U-869 zarpó de Kiel. Poco después, una estación de mando le envió nuevas órdenes para que cambiara de destino. Tenía que dirigirse más al sur. Ese mensaje fue interceptado por las fuerzas aliadas. Sin embargo, nunca quedó claro si el comandante Neuerburg recibió la orden completa o si hubo un error en la transmisión. Por lo que se sabe, el submarino mantuvo su rumbo original hacia la costa este de Estados Unidos. El 11 de enero se perdió toda comunicación con el U-869. En tierra asumieron que seguía con su misión, rumbo al Atlántico. El 16 de febrero, un destructor estadounidense lanzó cargas de profundidad frente a las costas de Nueva Jersey. Escucharon una explosión, pero no hubo señales claras del impacto. No emergió aceite, ni restos, ni burbujas. En los registros oficiales no quedó asentado como un hundimiento confirmado. Pasó desapercibido. Con el paso del tiempo y gracias a las investigaciones posteriores, se descubrió lo que había sucedido en realidad. El U-869 no fue atacado por un enemigo. El submarino había lanzado una de sus propias cargas antisubmarinas como maniobra defensiva, pero una de ellas no se alejó lo suficiente. Rebotó y detonó demasiado cerca del casco. La explosión provocó una ruptura en el fuselaje. Fue letal. La embarcación que pretendía evitar un ataque terminó siendo destruida por su propio armamento. Los nombres olvidados. La última prueba bajo el mar. Desde 1991, Chatterton y Kohler habían seguido lo que indicaban los registros oficiales. El U-869 se había perdido en las cercanías de Gibraltar. Más de 2 años después, las transmisiones de radio interceptadas entre el submarino y el mando naval confirmaban casi por completo que el pecio hallado frente a las costas de Nueva Jersey correspondía al U-869. Ambos buzos revisaron sus archivos personales. Chatterton recuperó una de las listas de tripulantes que había copiado durante su visita al archivo de submarinos alemanes.
Kohler, familiarizado con los rangos y abreviaciones en alemán, leyó los nombres y datos. En la lista figuraban 56 hombres. El comandante era Helmut Neuerburg, nacido en 1917, con 27 años al momento de zarpar. El primer oficial era Siegfried Brandt, de 22. También figuraba Martin Horenburg, operador de radio, con 25 años. Al analizar la edad de los marinos, descubrieron que 24 de ellos tenían menos de 20 años. El más joven, Otto Brisius, tenía solo 17. Durante 3 años habían estado buceando entre los restos de estos hombres sin saber quiénes eran. Ahora tenían nombres, edades, cargos. Ya no eran solo restos sin identidad. La noticia sobre las transmisiones se difundió entre expertos. La versión más aceptada era que el U-869, destinado inicialmente a otra zona, nunca recibió la orden de cambio de curso y terminó en la costa estadounidense, donde fue hundido. Pese a estar convencidos, Chatterton y Kohler sabían que la identificación aún no era irrefutable. No se había recuperado ningún elemento que llevara de forma explícita el número del submarino. Aún existía la posibilidad de que alguien afirmara que el pecio pertenecía al U-857, también desaparecido en la misma región. Incluso podía sostenerse que el cuchillo grabado con el nombre de Horenburg había sido traspasado entre submarinos. Por eso decidieron regresar al fondo. Era necesario recuperar una prueba concreta, una pieza con el número del U-869. La comunidad de buzos no apoyó la idea. 3 personas habían muerto en ese lugar, otras habían estado al borde. Según decían, el caso estaba resuelto, no valía la pena seguir arriesgando. Pero Chatterton y Kohler no estaban dispuestos a dejar la historia incompleta. Para ellos, una identificación sin evidencia física seguía siendo un trabajo a medias. Chatterton tenía presente sus años de infancia en el mar junto a su padre. Entendía que lo que hacían no era solo investigación. Buscaban recuperar la historia exacta y dar identidad a quienes habían quedado olvidados bajo el agua. Los errores encontrados en los registros oficiales durante todo el proceso reforzaban esa necesidad. Sabían que los datos institucionales podían fallar. Ellos querían aportar una verdad completa. En 1994, al comenzar la nueva temporada de buceo, Chatterton se fijó un objetivo: hallar una nueva ruta de acceso que pudiera llevarlos hasta una placa, una etiqueta o cualquier rastro físico que confirmara el número del submarino. Sin embargo, los sectores del pecio ya habían sido recorridos casi en su totalidad. Los planos que dibujaba seguían repitiendo los mismos caminos. Esa falta de avances empezó a frustrarlo. En casa, durante las noches, pasaba horas sin dormir, cuestionando por qué su capacidad para encontrar detalles relevantes entre los restos parecía haber desaparecido justo cuando más la necesitaba. Durante ese periodo, Kohler se mantuvo cerca. Lo llamaba con frecuencia o se presentaba directamente en su puerta. Su estilo directo lo sacaba de la inercia. Insistía en que no podían detenerse ahora. Recordaba que no se trataba solo de explorar, sino de dejar en claro quiénes eran los verdaderos descubridores del pecio. No permitiría que otros completaran el trabajo y se llevaran el mérito. Las conversaciones entre ellos se convirtieron en el motor para seguir. Chatterton retomaba sus dibujos, modificaba ideas y volvía a planificar una nueva búsqueda. Al mismo tiempo, Kohler sentía el peso de la distancia con su familia. Por primera vez valoraba el tiempo perdido. Comprendía que su identidad no se limitaba a ser buzo, también era padre, y eso ahora tenía un peso distinto en su vida. Ese punto, lleno de cuerpos atrapados y estructuras oxidadas, pronto sería llamado por todo su verdadero nombre: una tumba de guerra. Bucear hasta morir. El lado oscuro de cazar tesoros nazis. Meterse a bucear en barcos hundidos, sin visibilidad, está entre las cosas más riesgosas que se pueden hacer. Ahí todo puede volverse en contra: el cuerpo, el equipo, los reflejos y lo que hay alrededor. Hay buzos que murieron dentro con aire de sobra en el tanque. No fue que se rindieran, fue que no encontraron cómo salir. Este tipo de buceo no tiene nada que ver con el que se hace en la costa con un solo tanque. Es casi imposible encontrar estadísticas claras. Los que se tiran a grandes profundidades a buscar restos son una minoría entre los más de 20 millones de buzos certificados. Sus accidentes casi no figuran en los datos de un deporte que, en general, se hace en zonas poco hondas, con buen clima y en parejas.
En Estados Unidos hay unos 10 millones de certificados. De todos esos, solo unos pocos cientos se dedican a este tipo de inmersiones. Para ellos, no es cuestión de si estarán cerca de la muerte, sino cuándo. Si uno dura mucho en esto, seguro le toca una de tres: casi morirse, ver morir a alguien o morir él mismo. Y no siempre está claro cuál es peor. Hay algo más raro en este buceo. Como fuerza al cuerpo a ir contra sus impulsos básicos, respirar, ver, salir del peligro, cualquier persona puede entender el miedo sin necesidad de ponerse un traje. Basta con imaginarse allá abajo. Es un miedo básico, fácil de entender. Por eso también se entiende por qué algunos se rinden, y por qué otros no irían ni de broma a seguir unas coordenadas y bajar a 60 metros. Un buzo que baja con aire normal a esa profundidad se enfrenta a dos riesgos. Primero, cuando pasa los 20 metros, el cerebro y el cuerpo empiezan a ir más lento por la narcosis de nitrógeno. Cuanto más baja, más se siente. A los 30 metros o más, donde están los pecios más buscados, el cerebro ya no va al 100. Aún así, hay que decidir rápido y moverse con precisión. Segundo, si pasa algo grave allá abajo, no puede subir de golpe. Si estuvo rato en lo profundo, tiene que salir despacio, parando en ciertos puntos para que el cuerpo se acomode a la presión. Tiene que hacerlo aunque sienta que le falta el aire o se esté desmayando. Si entra en pánico y sube rápido, corre riesgo de sufrir lo que se llama mal de descompresión o los bends. Si le pega fuerte, puede quedar con secuelas graves, quedar paralizado o directamente morir. Los que ya vieron esto de cerca no se lo toman como un susto más. Cuando un buzo baja con aire comprimido, respira oxígeno y nitrógeno, pero en más cantidad con cada bocanada. A 2 atmósferas hay el doble de moléculas que en la superficie, a 3 el triple, y así sigue. Ese nitrógeno extra no se queda en los pulmones, se mete en la sangre, los músculos, las articulaciones, el cerebro, la columna, por todos lados. Cuanto más rato y más hondo esté, más se le llena el cuerpo de nitrógeno. A los 20 metros ya empieza a hacer efecto. Se llama narcosis por nitrógeno. Algunos dicen que es como estar borracho, otros lo comparan con estar sedado o drogado. En profundidades menores no pega tan fuerte, cuesta pensar bien, uno se vuelve torpe, se mueve lento, pierde campo visual y se pone más reactivo. Pero si baja más, los efectos se agravan. A los 40 metros o más, la mayoría ya no rinde bien. Algunos ni pueden hacer nudos simples. Otros se olvidan de lo que hacían y repiten mentalmente sus pasos para no perder el hilo. Más abajo, como a 60 metros, algunos alucinan. Ha habido quienes dijeron haber visto langostas hablándoles o dándoles consejos absurdos. Varios buzos se dan cuenta de que están empezando a sufrir los efectos de la narcosis por lo que oyen. Algunos sienten su pulso en los oídos como si fueran tambores, y otros escuchan un zumbido constante, como una alarma antigua. A más de 60 metros de profundidad, esta desorientación provocada por el nitrógeno hace que todo se perciba de forma exagerada: el miedo, la alegría, lo bueno y lo malo. Cosas simples, como que se caiga un cuchillo o se levante lodo, pueden parecer desastres, y cosas graves, como quedarse sin aire o perder la cuerda, pueden parecer detalles menores. En un barco hundido a esa profundidad, perder la cabeza o moverse mal puede ser mortal. El nitrógeno también trae otro problema: lo que se acumula bajando tiene que salir subiendo. Si el buzo no estuvo tanto tiempo ni bajó tanto, no pasa nada. Pero si bajó mucho o se quedó un rato largo, tiene que subir lento para que el nitrógeno salga como burbujas chicas. Como abrir una botella de gaseosa con cuidado: si se hace despacio, el gas sale sin lío. El UFO ya no es un misterio. Hoy se sabe que era el U-869, hundido por error en su primera misión, olvidado por los archivos y perdido en el fondo durante casi medio siglo. Pero lo que lo hace único no es solo su historia, sino cómo fue contada. 2 tipos sin apoyo, sin permisos y sin recompensa dedicaron años de su vida a darle nombre y memoria a 56 hombres que nadie más recordaba. No hubo medallas, ni reconocimientos oficiales, solo 2 buzos, un montón de documentos viejos y una pregunta que nadie más quiso hacerse. Y aunque ya no queda nada por encontrar ahí abajo, su historia sigue ahí, con los nombres, los errores y el silencio de lo que nunca se contó.